Al otro lado del mundo surgen diferentes retos cuando chocan muchas perspectivas. A veces podemos sentirnos perdidas, confundidas e incluso victimizadas. My work was diminished. Eran verdades acomodadas que las acabaron de estafar. I felt victimized in that moment because I do not belong to this culture. No solo somos víctimas cuando algo nos afecta a nivel físico, sino también cuando una situación tiene un impacto psicológico, emocional y social. Durante nuestro intercambio, Simran, Vinayak, Alexa y yo vivimos una montaña rusa de emociones que nos ayudó a desarrollar diferentes habilidades. New. Everything new. Gestión emocional, intercambio intercultural y colectividad. Constancia, determinación y entendimiento mutuo. Resilience, patience, and tenacity. En medio del sube y baja, hemos reflexionado sobre los diferentes roles que hemos asumido en nuestra experiencia de intercambio. ¿Por qué es importante reflexionar sobre estos roles? ¿Para qué me sirve hacer conciencia sobre los momentos en los que fui aliada, agresora, víctima y observadora? En el ámbito de los intercambios culturales, ser víctima puede ser una experiencia compleja y a menudo solitaria. Felt like my work was diminished, like my contribution to the overall output was underestimated, and it was suggested that since I'm working less, I should be paid less. I didn't actively confront it because I knew it was not true and I didn't want to come across as petty. A veces, el sentirse menospreciada no se limita solo al ámbito profesional. La experiencia de Vinayak en Colombia resalta cómo el desconocimiento cultural puede hacernos sentir juzgados injustamente. After interviewing an individual for one of our fellowship videos, I was told that some of my behavior, some of my gestures would be considered rude for most Colombians or even the people in that area. I felt victimized in that moment because I do not belong to this culture. I was new to this culture. El sentirse engañado o confundido por las normas culturales también puede afectar profundamente a alguien al enfrentar la decepción y la confusión. Yo creo que uno de los primeros obstáculos que tiene un programa como estos es la interculturalidad. Fui víctima, por ejemplo, en creer mentiras como, por ejemplo, los días festivos, ¿no? Entonces, este día festivo se trabaja porque nuestra religión, o no sé, ideas sobre la religión, sobre los días festivos, sobre cuándo sí trabajar, sobre cuándo no hablar, sobre cuándo hacer. Y muchas veces eran verdades acomodadas que yo no sabía y que las conocí después de haber estado inmersa en la cultura. Este sentimiento de ser engañada o engañado también puede manifestarse en experiencias más concretas durante la cotidianidad del intercambio. Cuando llegamos y teníamos que coger transporte a otras partes, a veces los conductores decían, no, espere, tengo que tanquear. O llegábamos a otro lado y nos decían, listo, son 200 rupias más del impuesto que teníamos que pagar por ir a otro lado. Y una vez nos pasó que pagamos el dinero extra y después hablando con nuestra jefa ella nos decía, bueno, no, esto no es así, las acabaron de estafar. Desde la sensación de ser menospreciada hasta ser engañada, cada testimonio revela un aspecto único del dolor que puede acompañar a la adaptación a una nueva cultura. Las personas afectadas enfrentan el desafío de aceptar su rol como víctimas, especialmente cuando el conflicto se origina en malentendidos culturales o en diferencias de los códigos sociales, pues son desconocidos para quien llega al país destino. El no reconocerse como víctima puede llevar a la autoinculpación o a la minimización de las experiencias negativas. Además, la preocupación por no querer parecer quejumbrosas o el miedo a causar más conflictos puede inhibir a las personas de actuar para resolver las situaciones de injusticia que enfrentan. El sentirnos paralizadas cuando nos enfrentamos a cualquier tipo de violencia, sea física, psicológica
Cultural es normal. Precisamente estos actos son un ejercicio en el que se nos arrebata deliberadamente la capacidad de acción. El enfrentamiento con estas barreras no solo subraya la complejidad de la victimización en contextos interculturales, sino que también nos invita a reflexionar sobre la necesidad de desarrollar habilidades para reconocer y abordar estas experiencias de manera constructiva. A veces, también sucede que desde el dolor de estar en el papel de víctima, nos convirtamos en victimarias en situaciones futuras. ¿Qué sucede cuando nos convertimos en agresoras? ¿Cómo transformar o reparar nuestras acciones de agresión? Buscando el de 4. No duden nunca de sus capacidades. Para construir paz, somos capaces. Ya viste nuestras historias en las que fuimos víctimas. En el siguiente episodio te compartiremos nuestros testimonios en el papel de agresores y nuestras reflexiones al respecto.